1:45 de la tarde, les queremos decir a la 1:45 que hoy hablamos del tema de los complejos, no solamente los complejos físicos, sino también los complejos emocionales, todo aquello que queda como secuela después de haber terminado una relación sentimental. Todo depende también de una crianza que hayamos tenido, una crianza que hoy llaman la crianza responsable, y pues de algunos mal llamados defectos con los que nacemos, un lunar mal ubicado, de pronto no hay simetría dentro de nuestro cuerpo, y eso pues no permite que nosotros nos sintamos bien relacionados socialmente. Por eso está con nosotros la doctora Paola Gutiérrez, con quien hablaremos el día de hoy acerca de los complejos y de cómo se manejan desde la psicología. Doctora, buena energía por aquí. Doctora Paola, buena energía, bienvenida a la tarde del sol. Doctora, hablemos de cómo define la psicología un complejo. Bueno, si lo vas a encontrar en la literatura, verdaderamente no aparece complejo, ¿sí? O la palabra complejo. Vas a encontrar de alguna manera que hablamos de disconformidad, ¿sí? Que la tenemos todos, ¿no? Que tengo los dedos más largos, que soy más alta, que soy más bajita, ¿sí? A eso podemos llamarle que disconformidades, que la tenemos todos. Cuando hablamos entonces ya de un complejo, pues se ha definido es más que como un malestar, ¿sí? Es un malestar emocional, ¿sí? Que se convierte como en una fijación sobre una parte específica de nuestro cuerpo, ¿no? Doctora, ¿y podemos decir que ese complejo o ese malestar viene de la comparación, de que nos comparemos con otros, o desde que desde niños nos están comparando? A ella es bajita, él es alto, ella es crespa, él es liso? Sí, bien instaurado en una creencia, ¿no? Y donde instauramos nuestras creencias, pues a partir también de nuestra infancia, ¿sí? Por eso es tan importante la familia, el contexto social, cultural, la misma educación que recibimos, ¿no? Hasta donde te dicen, sí, tú puedes, o no, eres mal estudiante, ¿sí? Esa es una creencia que estamos instaurando, es decir, estamos condicionando a un niño, a un adolescente, a que ya piense de entrada que no va a ser buen estudiante, ¿sí? Que no le va a ir bien, ¿no? Entonces también tenemos que entender que es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y que con los años también vamos creando o adquiriendo unas nuevas creencias, ¿sí? Y por eso se llaman unas creencias limitantes, porque verdaderamente entonces el ser un malestar significa que todo el tiempo que estoy sobre ese pensamiento, ¿no? O sea, Doctora Paola, pero, perdón, Adelante. ¿podríamos decir entonces que existen algunas causas que generen esta disconformidad o inconformidad de el cómo somos? Sí, verdaderamente, ¿no? O sea, el que le llamemos, por ejemplo, microtraumas, hasta donde entonces, cuando recibimos humillaciones, cuando recibimos malas palabras, comentarios, entonces también desde nuestra infancia, cuando nos sentimos poco valorados, poco queridos, poco reconocidos, ya sea en nuestra familia, en nuestro contexto, o las redes sociales que tanto nos exigen permanentemente cierto estándar de belleza, una perfección que debemos perseguir, o sea, un ideal entonces también de esa perfección que donde vemos verdaderamente no existe y nunca vamos a encajar, ¿sí? Pero que se convierte en una carrera personal por obtener eso que yo quiero, pero que en el fondo cuando me cuestiono si lo quiero verdaderamente no lo deseo, ¿no? Hay, doctora, dentro de esta definición, pues un comparativo, nuestros televidentes ya súper activos a través del código QR, recuerden que pueden escanearlo, los que no forman parte de nuestra comunidad, y enviarnos sus preguntas. Siempre que hay un profesional, hay consulta gratis en nuestro programa. Sara desde Tuluá nos pregunta algo muy interesante, doctora. Dice que cuál es la diferencia entre un complejo y un trauma. Que muchos desde la niñez quizá los tenemos. Ahorita que estabas hablando, yo decía muchos en casa, cuando las tablas, compañeros, cuando nos estaban enseñando las tablas de multiplicar o a dividir, que es un momento complejo dentro del aprendizaje, a uno la mamá le decía, bruto, es que no vas a aprender o qué, bruto, mucho bruto. Te digo, algunas, mamás tampoco, porque no puedo meter a todas en la misma bolsa. El meterte en la cabeza siempre te va generando, ¿eso es un trauma o un complejo? No, ahí ya cuando hablamos, esas son creencias limitantes, ¿sí? Creencia limitante. Toda acción viene acompañada de un pensamiento, ¿sí? Cuando instauras ese pensamiento lo conviertes en una verdad, y es una verdad para ti, ¿sí? Porque pueden decirte entonces, sí, tú eres obeso, ¿sí? Pero si tú verdaderamente no lo sientes, ¿sí? O mira, me veo gorda, ¿no? Dices, pero no, yo te veo bien, ¿no? Entonces, no cuestiono, no me sirve la opinión de mi mamá, no me sirve la opinión de mis amigas, no, yo me veo gorda, ¿sí? Entonces, para mí es la obesidad, es mi realidad y es mi verdad. Por ende, entonces, es hasta dónde puedo funcionar con ese complejo, ¿sí?
que ya si decimos el trauma, entonces, bueno, revisemos qué pasa, ¿no? Muchas veces entonces yo puedo decir, sí, ¿por qué me digo gorda? No, porque es que mi papá se refería de manera despectiva, ¿sí?, a las mujeres o a las niñas o con obesidad, y lo hacía de una manera humillante, ofensiva. Entendí que la obesidad entonces era motivo de humillación, ¿sí? Ahí entonces podría decir, mira, hay un microtrauma, ¿sí? ¿Hasta dónde entonces? Microtrauma. Sí, porque puedo trabajarlo, porque puedo resolverlo, ¿sí? Ya si hablamos de otras condiciones, por ejemplo, de abuso sexual y demás, o sea, problemáticas mucho más profundas, pues ahí entonces es donde decimos, mira, la obesidad es producto entonces de un trauma profundo que verdaderamente requiere una intervención más allá de el complejo que puede ser el que yo me sienta obesa. Está perfecto ahí. Respuesta para Sarita, entonces, desde Tuluá, la diferencia entre trauma y complejo. Ahí vemos, Vico, la importancia también de esas palabras y eso que le decimos a nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos, no solo a los hijos, a los hermanos, a los sobrinos, a los nietos, de eso que le podemos decir a un niño que le va a cambiar su vida para siempre. Pero sigamos con esas preguntas porque nos mandaron por nuestro WhatsApp, nos escribieron, es una participación y nos dicen: hola, buena energía, tardes del sol, gran tema. Nuestra autoestima siempre debe creernos, siempre debemos querernos como somos físicamente. Fiel televidente, muchas gracias. Olga Lucía Valencia desde Ciudad del Campo, gracias por estar conectado con nosotros. Definitivamente tenemos que querernos. Y ahora que te decía ese tema de la familia y de eso que tenemos que ser conscientes que le podemos decir a nuestros hijos, en ese mismo orden de ideas es importante decirles frases positivas y empoderarlos frente a cualquier tema. Creo que es importante que nuestros hijos crezcan con fortaleza, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestra responsabilidad es muy grande como adultos en una familia. Sí. Y también mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, es también poder ser positivo, hablarles positivamente. También nos hemos ido al extremo, ¿no? También pretendemos entonces mostrarles un panorama de perfección, Cierto. ¿sí? Donde tú puedes con todo, ¿sí? O hijo, eres el mejor, o no, eres divina, eres preciosa, ¿sí? Pero cuando voy a la primera relación resulta entonces que me abandonaron por fea, ¿sí? Entonces, ¿quién me mintió? ¿Mi mamá? ¿Mi pareja? O sea, ¿a quién le Pero creo? entonces sí existe, claro, entonces exacto. sí existe y sí podemos decir que alguien es feo y que alguien es lindo. Es tu realidad, ¿sí? Es tu creencia. ¿Sí? Puede que mi mamá me haya dicho todo el tiempo, sí, eres la mejor, tú puedes, eres supremamente inteligente, ¿sí? Y que la realidad entonces puede que me confronte frente a otras cosas. Claro, son ¿sí? conceptos muy relativos, Claro, ¿no? exacto. Claro. Por eso entonces el autoconcepto, la autoestima, ¿sí? O hablar entonces de los complejos, se habla desde lo perceptual. Decía una profesora del colegio de mi hijo, es que uno debe criar hijos para el mundo y no para la casa de uno, porque en las casas pues hay una realidad bastante limitada o como tú decías, exageradamente perfecta y entonces para uno los logros de su hijo, no hay pues, para objetividad. la gran mayoría, claro, son los mejores, su hijo es lo más bonito del mundo, por eso cuando uno en la calle o tiene discusiones o conversaciones pasadas ya de humor negro, a uno le dicen, no, usted no lo quiere ni su mamá, porque la mamá siempre está con uno y siempre lo está. Claro, es como perfecto. apoyando, Ahora ¿no? que decís eso, me acuerdo que yo me subí un poco de peso cuando tenía 16 años y un amigo se me acercó a darme un consejo, pero fue peor porque él me dijo, Maya, a los gordos no los quiere sino el papá y la mamá. Qué consejo. Imagínate, o sea, fue como que... Es verdad. Pero es verdad que lo oiga, dice, ¿no? pero qué forma de decírselo, qué forma de decirlo. No, Obviamente todos le vivimos, hacen yo pasé dieta por de eso una. también. Bueno, doctora Paola, Sí, claro. pero entonces, ¿qué hacer? A ver, refiriéndome a un caso en especial, una vez estaba muy cerca de una chica muy hermosa, ¿no? Y ella mirándose al espejo decía, estoy inmunda. Así lo dijo. Y yo decía, por Dios bendito, como una mujer tan hermosa, con un cabello tan lindo, un rostro tan espectacular, puede estar diciendo que está inmunda. Entonces yo se lo manifesté. Le dije, mira tu cabello, mira tu rostro, mira tu cuerpo, eres bellísima, ¿cómo vas a decir que estás inmunda? Y sin embargo dijo, no, mañana voy al cirujano plástico porque yo tengo que operarme. No me siento bien. Entonces ahí estamos en presencia de qué fenómeno. Claro, ya ahí es donde decimos, mira, yo tengo este complejo,
¿sí? O sea, este es mi problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Sí? Y una cosa es también que yo diga, estoy dispuesto a solucionarlo, ¿no? La mayoría puede que diga, bueno, sí, vamos al cirujano, pero si yo no tengo dinero, si yo no tengo los medios para hacerlo, entonces, ¿qué? Me tengo que conformar, o sea, tendré que vivir con él. ¿Hasta dónde puedo verdaderamente yo decir, voy a vivir con este complejo, ¿no? ¿Y qué significa esto para mi vida al día a día? Porque el complejo yo no puedo decir, ay, no, hoy lo dejé en mi casa y entonces continúo. No, si yo soy obesa todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Doctora, pues creo que es un tema que nos toca a todos. Realmente es imposible determinar cuántos complejos puede tener una persona, pero mínimos tenemos. No sé si existen los microcomplejos, pero microcomplejos debemos tener en algún momento de nuestras vidas. Hasta la frustración a no poder realizar algo va generando como un complejo de yo no nací para esto. Por ejemplo, allí ponía una televidente una observación bien interesante porque hablabas tú de cómo mitigamos entonces cuando antes de llegar a la resignación uno trata de mitigar. Uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a tratar este complejo? ¿Yo qué voy a hacer? Hablemos de las personas con sobrepeso, para poner un ejemplo puntual. Compran fajas, se visten de negro, se suben todo el tiempo. Se lo está diciendo una persona que pesó 130 kilos y al día de hoy, cada vez que alguien medio le dice o medio me dice, hey, estás como gordo, ¿no? Yo empiezo toda la semana sin comer, empiezo con mi plan dieta, de voy al contingencia. gimnasio. Esta televidente pone un caso bastante puntual. Mire lo que dice. Dice, buenas tardes, yo tengo carcinoma en la cara y me han hecho varias cirugías. He quedado con defectos en la nariz y debido a esto mantengo con tapabocas porque me da pena que me vean la cara. Y empieza una doble vida de la que quiero que hablemos, doctora, porque entonces es como me muestro ante el mundo, pero cuando llego a mi casa y me quito el tapabocas, me enfrento con mi realidad, que es complejísimo. Sí. O sea, ahí la mayoría de consulta nuestra es casos de dermatología o de cirugía plástica, ¿sí? Porque generalmente también recurres a la cirugía como una solución, pero resulta entonces que da un rebote y entonces ya si me acomplejaba, entonces era el abdomen, entonces ahora no, ya quiero, entonces son los brazos o entonces ya quieres la cola, es decir que nunca va a haber algo que verdaderamente me llene, porque finalmente el vacío es otro. Cada día va a haber más insatisfacción entonces. Siempre la va a haber, Claro. ¿no? Entonces ahí es esos planes de contingencia que hacemos, ¿no? Entonces te pones el tapabocas o evitas entonces salir en público o a espacios abiertos, ¿no? El maquillaje es un tema determinante frente a eso y creo que desde su creación, hace poco me vi un documental de eso, y desde su creación se constituyó básicamente para un complejo, ni siquiera, o sea, muchas lo justifican con el embellecimiento, pero era porque tenía la piel manchada, entonces tocaba maquillarse para parecer perfecta, y ahí quiero que vayamos a un tema que tocó Maya, que es muy importante, y es cómo el mundo nos ha obligado a un modelo de perfección. Y para mí, esta generación vive en ese complejo, en el lo que veo, qué tanto me parezco a esto y qué tanto modelo de éxito tiene lo que veo. Si no eres flaca, no eres exitosa. Mundialmente se ha dicho que la televisión es para gente bonita. Y aquí, pues, no estoy defendiendo bellezas ni condenando fealdad. No, hoy pero estamos acá. aquí hermosos no somos. Estoy siendo invitada hoy. Pero aquí también estamos marcando una pauta de lo que no debería existir y Claro, es un modelo para hacer completamente. determinado trabajo. Exacto, y ese nivel de perfeccionamiento es el que nos lleva precisamente a problemas alimenticios, el que hoy tengamos entonces tanto conflicto de anorexia, casos de ortorexia, por ejemplo, que no conocíamos y a hoy se están manejando, y es esa perfección en la alimentación, donde verdaderamente comienzo entonces a eliminar todo, ¿sí? Porque finalmente entonces es la comida saludable, entonces debo entonces eliminar esto, eliminar lo otro, y finalmente entonces ¿qué como, no? Entonces se vuelve en esa perfección, ¿no? Entonces la perfección se vuelve un proceso que hay que trabajar, lo mismo fortalecer la autoestima, la autoaceptación también y el reconocer entonces qué Claro. tengo, ¿no? Porque reconoces es también, no te centras, es sobre la parte, ¿no? La parte específica del cuerpo. Entonces solo vas a ver el abdomen, porque es que yo tengo entonces como tres abdómenes aquí, entonces ¿qué hago, no? Entonces no, mira, tienes unos brazos muy bonitos, tienes una cara preciosa, tienes un cabello muy lindo. Una Pero personalidad. arrolladora, pero entonces que yo me centro es que en mi abdomen, porque eso es entonces Es que mi nuestro foco, complejo, ajá. claro, y pienso que todo el mundo me está viendo es el abdomen cuando nadie está viendo Claro, esto, ¿no? Entonces cuando- es esa perfección, es ese ideal de belleza, Es además uno que el las que se redes no obsesiona. ayudan, ¿no? De una es uno el que se obsesiona. Doctora Paola, pero entonces, a ver, viene la pregunta. Usted decía ahora ayudar a superar esa autoestima.
Pero entonces, ¿cuáles son esas estrategias para mejorar la autoestima y superar esos complejos que padecemos? Permítame un instante porque hay una pregunta de uno de los televidentes que me parece muy interesante. Dice, buenas tardes. Dice, ¿cómo lidiar el miedo a engordar y privarme de lo que me gusta, de lo que más me gusta, que es el dulce? Imagínense. Bueno, Haciendo ¿cómo era? ejercicio. No, pues es que todo el mundo dice, es muy bonito, ¿no? O sea, hasta dónde te dice, pero ¿por qué no te inscribes en el gimnasio? ¿O por qué no entonces eliminas los carbohidratos y comienzas a comer entonces proteína y entonces o haces más actividad o te levantas entonces en la mañana? Y usted dice, no, pero es que si a mí no me gusta madrugar y entonces ¿cómo voy a comenzar a levantarme a las 5 de la mañana? Pues comienzas entonces la primera semana, ya después no lo vuelves a hacer. Hoy te comes un huevo, pero entonces, ay, no, mañana otra vez huevo, yo no voy a comer, ¿no? O entonces me invitan a comer y entonces ¿yo qué pido? ¿Sí? Y el postre, ¿qué postre entonces que no engorde? ¿No? Entonces, no es privarnos de todo, ¿no? Es saber que todo tiene una medida, todo tiene una proporción. Pero cuando nos centramos en este nivel de perfeccionamiento, somos de extremos. ¿Sí? Alguien me decía una vez, no es que te prives de comer un postre o, por ejemplo, las costillitas de cerdo que tanto nos encantan, sino que en lugar de estar comiendo todos los días postre o las costillas cada fin de semana, pues que las comas en, obviamente, menor proporción y no con tanta asiduidad y vas a ver los resultados. Claro, igualmente las redes te dicen también, o sea, Claro. tú ves entonces es, ay no, elimina los carbohidratos y tendrás entonces mis abdominales, ¿sí? Y tú dices, pero entonces que mañana mismo dejo el arroz, ¿no? Y tienes la credibilidad entonces absoluta de que de esa persona que salió allí, tú no sabes entonces que se hizo una cirugía previamente Claro. o que sufre de anorexia y entonces no come absolutamente nada y por eso tiene los abdominales o se come solo proteína. Son modelos contratados. Claro, entonces si tú ves Eso es Photoshop, Mauro. Sí. claro, y tú crees absolutamente todo. Además la constitución, también La la genética, tiroides, todo. o sea, hay muchos factores que puede que yo haga mucho ejercicio, pero tampoco voy a ser esquelética como otra persona a la que le puede Claro, y por más funcionar. que me vaya entonces todo el año al gimnasio, pues no voy entonces a conseguir la masa muscular, entonces Ay, la persona ni que me lleva hable de años. eso. Entonces, Doctora, hay algo que de los complejos más comunes que existen y que hablamos de la cotidianidad son las cicatrices. Las cicatrices forman parte del complejo de muchas mujeres, por ejemplo, de la cicatriz de cesárea que antes la hacían gigantesca, pero hay cicatrices que vienen desde la niñez, me caí, en la cara sí que producen complejos y en la parte del cuerpo, casi que siempre del torso y cerca de los genitales, pues en la intimidad para muchos también es no me puedo desnudar, no me gusta. Esto forma parte de un complejo bastante grande que quiero que toquemos a partir de esta pregunta. Una televidente dice, a mí me hicieron una mastectomía por un tema en su seno y ella no es capaz de salir a la calle sin su prótesis. ¿Qué le podemos aconsejar? Pide ella y que muchas gracias. bueno, mira, no está mal que uses entonces, ¿qué? Tu ritual, ¿sí? O sea, si tú tienes que ponértelo, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, si yo no tengo los abdominales, pues sé que entonces no puedo salir entonces con la blusa cortica, con que podría hacerlo, pero igualmente si me genera malestar, pues ¿para qué voy Es a cierto. generarme un propio malestar, ¿sí? O una desconformidad, ¿sí? Es mía, ¿sí? Generalmente esa es la particularidad, ¿sí? Que lo reconozco, lo sé, o sea, nadie más lo conoce sino yo. ¿Sí? Hace parte de mí, por ende, entonces, ¿qué? Yo sé cuál es el origen, en qué momento surgió, cuándo comencé entonces a percibirme de esa manera, por ende sabré qué hacer, ¿sí? Si colocarme entonces la prótesis, ¿sí? O comprarme entonces una ropa interior diferente, puede entonces solventarlo en su momento para afrontar esa situación, es bienvenido, ¿sí? O sea, no está mal, ¿sí? Es sentir que estás haciendo algo. ¿Sí? Cuando tú sientes que has Claro. hecho todo lo que tenías que hacer para solucionarlo, pues tú dices hasta aquí puedo hacerlo, ¿no? Pero si tú dices, mira, sufro de obesidad, pero entonces ¿qué? No voy al gimnasio, nunca he ido, nunca me he inscrito, tampoco entonces he ido al nutricionista, tampoco me cuido con la alimentación, pues ahí tú te vas a sentir que frustrado porque verdaderamente no has impulsado a la acción, es decir, ni siquiera has hecho algo. Pero hay por gente ti. que se deja, ¿no? Hay gente que dice como, no, yo ya no puedo con eso, ¿sabe qué? No me Sí. importa que nadie me ponga a Se cuidar. resigna, se resigna, se exactamente. resigna, Mauro, esa es la palabra. Claro. Se resigna y dice, bueno, sí, finalmente, pues ya que, ya tengo tanta edad, pasa mucho. Sí. Después de los 40, pues ya me voy a morir, entonces no importa si me muero gordo o flaco, y empiezan a crearse en su mente quizá unas ideas que están en negativo, trabajándole en positivo por la conformidad o el Claro. conformismo. ¿Y en qué momento entonces eso también, o puede que disfrace de alguna manera lo que estoy sintiendo, como también puede decirme, mira, estoy aceptando,
¿sí? Claro. Porque ya después en algún momento, pues, ay, no, si me gusta la blusa y no tengo los abdominales, pues, ay, ¿qué importa? Ya tengo más de 40, pues ya Sí, que, ya, total, ya me verá total. mi pareja, Pero que no esa le gusta frase que no me Pero mire, eso ¿no? es verdad, uno cumple 40 y ya no tiene más complejos. O al menos a mí Ya se me nos pasó. quitan todo. Le habla una... Amo el una cuarto veinteañera. piso porque a mí se me quitaron todos los complejos. Doctora claro, Paola, claro. ya para finalizar, entonces reiteremos estrategias de afrontamiento. Bueno, dentro de esas estrategias es el cómo nos hablamos, ¿sí? Cómo nos referimos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando tú dices, no, pues confiando en Dios las cosas van a salir bien, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pues ahorita no me puedo hacer la cirugía, me la haré en algún momento, ¿sí? O no, pues sí, voy a inscribirme en el gimnasio, yo sé que ya fui un mes y entonces el instructor me dijo que podía hacer esto y lo otro y que podía lograrlo conmigo, es decir, que ya que sé que puedo, entonces es la forma en la que nos referimos a nosotros mismos, ¿no? Otra es reconocer entonces también de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen? Sí, yo sé que es mi familia, sí que sé que son los comentarios de mi familia los que verdaderamente me Los de la pareja afectan, también duelen o los mucho. de la pareja, Claro. ¿sí? Pero resulta que mis compañeros de trabajo, mis amigos me reconocen otras cosas, entonces ahí ya me doy cuenta que el asunto es con mi pareja, no específicamente con los demás, entonces ya hay que estoy restándole a esa creencia negativa, ¿no? El también que hablamos, generalizamos todo, ¿no? Entonces decimos es que todo va a ser así, todo va a estar mal, ¿sí? Si yo no trabajo, entonces nadie trabaja, o soy la que hago esto, soy la que traigo, soy la que trabajo. Hasta ser víctima, victimizarse. Claro, exacto, ¿no? Yo soy la que hago todo aquí, nadie más, entonces es una generalización, ¿no? Y se comienza a instaurar esa creencia hasta llegar al punto entonces donde verdaderamente no lo creemos. Entonces es reemplazar esas creencias que nos están limitando por unas nuevas, ¿sí? Que no es fácil, nadie ha dicho que es fácil y que el complejo o la disconformidad vaya a desaparecer. Y que si ya vemos entonces que necesitamos ayuda, que verdaderamente tú dices, yo con esto no puedo, ¿sí? Doctora, ¿usted cree que funciona también uno ver sus redes sociales y hacer como un filtro? A veces seguimos ciertas ¿Ponerle personas que nos filtro? generan ansiedad. No, hacer un filtro porque uno a veces ve y uno como que yo quiero ser como ella, como que hay tan divina, como que yo pienso que es bueno ir y limpiar y decir, bueno, voy a seguir otras cuentas donde me sienta un poquito más cómoda, donde hablen de otros temas, donde no tenga que ser siempre el físico. Creo que eso podría funcionar. Claro, o sea, también. pues es bueno hasta donde entonces de alguna manera tú lo reconoces, ¿sí? Porque puedes Claro. decir, mira, yo quiero este cuerpo, ¿sí? Y voy a focalizarme entonces en el gimnasio y voy a hacer esto, ¿sí? Por ende, entonces tendré que seguir mujeres que tienen que lo que yo quiero. Por ende, Ok. entonces seguiré que ese ideal. Enfocarse. Es como el mapa de los sueños que uno hace en diciembre, doctora. Claro, exacto. Tú Pero dices, si mira, no yo estoy quiero ese dispuesta a hacer cuerpo. esos cambios, entonces mejor empiezo a seguir Claro, ya psicólogas si que me yo veo ayuden todo a antes digo, superar. no, pues ahí sí estoy entonces es que en otro rollo, ¿no? Pero siempre buscamos es que el ideal. Por ende, entonces las redes que te muestran también lo que tú quieres. Automotivación es clave, la automotivación entonces. Claro, tú puedes ver y decir lo mismo que si Claro. vamos al gimnasio, ¿no? Algunas personas dicen, no, pues si yo voy y veo entonces la que tiene el topcito, el chorcito, entonces yo digo, no, pues y cómo llego yo allá desde la camiseta para llegar entonces a ponerme el top. O sea, eso es que son kilómetros, son años de gimnasio, entonces tú dices, bueno, ¿cómo llego a eso? ¿Sí? Entonces el verlo todos los días también, eso te presiona. Doctora, pues muchas gracias. Ah, Buena ¿no? energía. Gracias, doctora Paola. Buena energía. Hablando Pero todo el día. Sí, 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 El ¿no? mensaje final es que todos luchamos o libramos batallas diferentes y que no las hagamos públicas no significa que no las tengamos. Lo que indica que las vidas perfectas que vemos también tienen problemas. Y uno También tiene que tienen ayudarse complejos, también, Vico. Tiene uno traumas. que ayudarse porque muchas veces si no te piropean, piropéate tú mismo. Ves al espejo. ¿sí? Cuando por la mañana vayas al baño, miras al espejo y dices, uy, qué cosa tan linda que estoy Churro. viendo. Hay que motivarse, hay que automotivarse. Y las Tampoco creencias son mentí. Tampoco promueve la mentira aquí en televisión. Mentira, no, pero sí es verdad lo que dice Mauro. Pero tú profetizas tus creencias. Se llama decretar, Sí, doctora. de- Decretar. decreta. Pues ya venimos.